Carlos, tenemos un problema de coordinación entre cardiología y atención primaria en la atención extrahospitalaria. ¿Qué problemas ves tú actualmente en los pacientes cardiológicos o en los pacientes que necesitan una evaluación cardiológica? Bueno, Héctor, tú ya sabes que cada vez tenemos más pacientes crónicos, vuestras consultas están llenas de cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica. El último estudio decía que había alrededor de 800.000 pacientes crónicos vistos en vuestras consultas de cardiología, gran parte de los cuales seguramente podrían o deberían ser seguidos por atención primaria. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que necesitamos mejorar esa coordinación, esa continuidad asistencial en aras de una mejor atención al paciente y en aras de una mejor eficiencia al sistema sanitario. Yo creo que tanto cardiólogos como médicos de atención primaria estamos en esto. Ha habido una colaboración basada básicamente en la buena voluntad, en la comunicación, en el interés personal de muchas personas que, como tú, han trabajado codo con la primaria, pero yo creo que ha llegado el momento de dar un paso más, avanzar en esta coordinación, institucionalizar o dar una formalidad a esta comunicación a través de documentos compartidos, yo creo. ¿Qué opinas, Héctor? ¿Tú crees que realmente todos estos pacientes crónicos deben ser revisados por cardiología? Pues yo tengo la impresión, cuando me tocó responsabilizarme de las consultas, es que estábamos desbordados de pacientes crónicos y que realmente no... muchas de las revisiones que tenemos rutinarias, estándar, paciente con infarto de múltiples años, con insuficiencias cardíacas perfectamente controladas, se siguen viendo cada año, se les piden pruebas. Yo no tengo claro que ese sea el modelo, o al revés, tengo claro que ese no es el modelo. Sin embargo, no tengo claro si el entendimiento que hay en atención primaria y en cardiología es el mismo, o si de hecho alguno entiende cuáles son los pacientes que deben ser realmente seguidos rutinariamente en cardiología y cuáles en atención primaria. Yo creo que eso se puede documentar, plasmar en un documento compartido, consensuado entre los dos médicos participantes en la atención en el paciente crónico, que, bueno, entre otros, fundamentalmente van a ser el cardiólogo y el médico de atención primaria, aunque podríamos incluir también al médico internista, al geriatra, porque cada vez hay más paciente anciano, pero básicamente yo creo que se trata de estratificar el riesgo de esos pacientes, como tú bien dices. Dentro del paciente que sufre una cardiopatía isquémica, el 75% de ellos van a ser pacientes de bajo riesgo, y hoy por hoy. Luego esos pacientes perfectamente podrían ser seguidos por el médico de atención primaria, que debería tener una accesibilidad rápida, eficiente, al cardiólogo ante un cambio en la situación clínica de dicho paciente. Yo creo que ahí nos beneficiaríamos, sería un intercambio mutuo y redundaría en un beneficio, sobre todo en la atención a este tipo de pacientes. Yo creo que este es un punto muy importante. Uno de los problemas que tenemos siempre en las consultas, que tenemos colapsadas de pacientes crónicos, de revisiones, muchas de ellas ineficientes, redunda en que luego los pacientes que realmente lo necesitan, ¿no?, los pacientes que vienen con síntomas nuevos o los que se inestabilizan, tienen que esperar mucho porque no tenemos huecos ni somos capaces de resolver esos problemas. Esto crea además mucha frustración en los pacientes, crea frustración en los pacientes, en los médicos que refieren, crea frustración en nosotros porque tenemos largas listas de esperas, etc. Entonces, claramente el protocolizar y poner de acuerdo qué pacientes deben ser derivados, qué pacientes deben ser seguidos o no deben ser seguidos en uno u otro ámbito, es muy importante, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con el proyecto que estamos haciendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos, yo creo que tanto cardiología como médicos de atención primaria, tremendamente ilusionados y tenemos confianza en que por fin haya una comunicación fluida, establecida, reconocida por parte de la Administración, que facilite la eficiencia de un sistema sanitario que yo creo que está en un modelo de transición. Antes estaba destinado a la atención del paciente agudo y hoy en día el 80-90% de la atención del sistema sanitario se basa en el paciente crónico. Luego este paciente hay que sacarlo del hospitalecentrismo y pasarlo donde se pueda atender de manera, no digo que mejor, sino de manera más eficiente, sobre todo a pacientes
que están siguiendo unas revisiones innecesarias, como tú bien has comentado. Yo creo que además acabas de señalar, yo creo, los dos puntos claves del proyecto, ¿no? Uno es la eficiencia del sistema, mejorar el sistema, y otro es centrarlo en el paciente, las necesidades del paciente, ¿no? El problema es que la pérdida de continuidad o la ruptura en la continuidad de cuidados al pasar de primaria, especializada a primaria, muchas veces crea problemas en estas transiciones entre los cambios de tratamiento, las recomendaciones, el tipo de seguimiento que deben hacer. Esto debe estar mucho mejor coordinado. Primaria y cardiología debe tener el mismo mensaje. Yo creo que un problema que tenemos claramente los cardiólogos es un exceso de paternalismo. Tenemos mucho paternalismo con el paciente, déjeme a mí que yo ya me encargo de usted, y tenemos, yo creo que un exceso de paternalismo con primaria. Creemos que solo nosotros somos capaces de llevar los pacientes cardiópatas crónicos, cuando un paciente cardiópata crónico perfectamente estable, no de alto riesgo, lo que tiene que hacer es controlar los factores de riesgo, la medicación, los criterios de riesgo y esto perfectamente puede ser asumido por primaria, ¿no? Esto yo creo que no... Estoy de acuerdo contigo, pero tampoco hay que echar toda la culpa al cardiólogo en el paternalismo, que estoy de acuerdo, sino que nosotros también tenemos paternalismo con nuestro paciente a otro nivel, ¿no? Nuestros pacientes se vuelven también dependientes de nosotros a otros niveles, y cuando recomendamos medidas higiénico-dietéticas parece que te tienen que venir a preguntar todo a nosotros, o sea que, bueno, ese paternalismo también seguramente haya sido inducido por el sistema sanitario en cierta medida, de consulta a su médico, pregunta a su médico, en fin, una utilización excesiva a veces de recursos sanitarios ineficientes, vamos a decirlo así. Yo creo que es ineficiente desde el punto de vista del sistema y no es óptimo para el paciente. Este proyecto yo creo que es relativamente humilde, no es ciencia infusa, yo creo que sí, pero no sé. Creo que el protocolizar qué pacientes deben ser derivados a cardiología y qué pacientes crónicos deben ser seguidos por ambos grupos, por primaria y por cardiología, o solo por primaria, es muy importante y solo es el primer paso para mejorar toda la continuidad de cuidados de los pacientes crónicos, que, como dices tú, si son cientos de miles con cardiopatía isquémica, probablemente son millones, incluyes pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, etc. Por tanto, yo creo que este proyecto, siendo modesto quizás desde el punto de vista científico, creo que puede tener muchísimo impacto a nivel asistencial. Totalmente contigo, desear lo mejor para el proyecto, porque la ilusión con la que hemos compartido experiencias, nos hemos enriquecido tanto los cardiólogos como los médicos de primaria, y darte las gracias por impulsar este tipo de proyectos y mejorar la comunicación entre primaria y cardiología, que yo creo que es necesaria por el bien del paciente. No, tengo que decir que trabajar con la SEC y la SENFIC ha sido un verdadero placer.